Hola, hola queridos amigos. Estamos hoy día en un nuevo capítulo de Rucasana en Cine Toulouse, hablando de temas que a ustedes les pueden interesar, por supuesto. Hoy día nos acompaña Luis Roacenda Álvarez. Él es psicólogo clínico de adultos y también lector e instructor de registros acáchicos, y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Aparte que es un tema que a mí me cautiva mucho, y esta invitación de poder compartir, digamos, lo que me pasa, ¿cierto? Lo que he podido trabajar también y lo que podemos compartir, digamos, al público, me gusta mucho, digamos, me interesa mucho esta experiencia. Así es que maravilloso, estamos con él. Obviamente vamos a profundizar en registros acáchicos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso en Rucasana en Cine Toulouse con Luis Roacenda y vamos a hablar hoy día de registros acáchicos. Cuéntame, Luis, primero, ¿cómo tú llegaste a los registros acáchicos siendo tú psicólogo? Bueno, tema súper interesante, por lo menos como lo veo, ¿cierto? Porque yo sentí que los registros llegaron más a mí como que yo los haya buscado tan activamente. 2010, sí, 2010, época del terremoto, post-terremoto, de hecho, con unos colegas estábamos haciendo Espacio Nanta, que era un espacio de psicología, ¿cierto? Y de desarrollo, donde justamente el enfoque era psicoterapia, psicología y la integralidad de todo lo que es terapia integrativa, holística. Por una visión más macro también del ser humano, no solamente enfocado, digamos, a lo mental o a lo psicológico. Exactamente, y en ese momento, ¿cierto?, enfocado en toda una línea humanista más transpersonal, ¿cierto?, de la psicología. Entonces, te digo que fue curioso porque ni siquiera teníamos abierto el centro y nos llega a través de un profesor, ¿cierto?, la posibilidad de que viniera la instructora Laura Lagos, en ese tiempo, argentina, ¿cierto?, muy reconocida del tema de los registros acáchicos, a dictar un curso de registro acástico en Concepción, primera vez que ella venía, y si podía ser en el centro, que ni siquiera teníamos abierto en ese tiempo. Entonces fue todo una odisea, porque nosotros dijimos, bueno, ok, yo no sabiendo nada de registro acástico, pero sí, digamos, confiando en el profesor que nos había hablado de esto, y lo interesante también de lo que por lo menos nos habían explicado. Entonces, digamos, apuramos un poco esta apertura y abrimos el centro, y llegó Laura Lagos y hizo el curso incluso como un mes antes de que íbamos a abrir, de hecho. Entonces, fue súper curioso porque tuvo muy buena respuesta de personas de acá de Concepción. De hecho, llegó mucha gente y en a eso tomar el curso. Tomar el curso, sí, también a hacerse lecturas de registro. Y en eso también tomé el curso, ¿cierto? Yo no sabiendo, como te decía, nada. Y ahí recién conocí el curso. Y ahí te enamoraste. Pero mira, que no fue enamoramiento a primera vista. Fue a segunda vista. Okay. Para ser un poco más como sintético, bueno, tomé el curso, me pareció súper interesante. Veía este tema del trabajo de la conciencia y ya me cautivó esa parte. Pero como varios cursos que también había hecho y como probablemente muchos hacemos, ¿cierto? Fue cautivante, pero no lo practiqué tanto. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que lo trabajé un poco, tomé mi manual y lo guardé, y ahí estuvo guardado un buen tiempo. Hasta que el año siguiente, el 2011, volvió Laura y hizo el nivel 2 de registro. Y en el nivel 2 nosotros aprendemos a trabajar con otras personas. Sí. Y eso me hizo sentido. Y ahí el enamoramiento a segunda vista, y ahí ya me metí en 2011 y no he salido hasta ahora, esta fecha. Y estaba ahí empapadísimo de registro acástico hasta el día de hoy. Ahí te sumergiste. Bueno, seguramente muchos de ustedes se están preguntando qué son los registros acáchicos, y aquí nos vamos, ¿cierto?, a sumergir también en lo que significa. Pero también comentarles, chiquillos, que muchas técnicas o terapias o formas de ver al ser humano
en el mundo son bastante conocidas. Sin embargo, en Chile, no sé por qué, estamos un poquito atrasados en algunas cosas. Entonces, nosotros como que vamos siempre un poquito atrás. Entonces, por eso también es tan importante que hoy día vayamos conociendo nuevas técnicas para poder mejorar nuestra calidad de vida, porque finalmente ese es el fin. Y con una apertura de mente distinta, porque en definitiva esto ya es totalmente reconocido en el mundo y acá nosotros lo estamos como comenzando ya más, ¿cierto?, a masificar de alguna forma. Así es que ahora viene la pregunta del millón, ¿cierto? Le vamos a preguntar a Luis, ¿de qué se trata? ¿Qué son los registros akáshicos? Así de lo más simple, para que todos vayamos, ¿cierto?, aprendiendo y conociendo esta técnica que ustedes se van a dar cuenta es muy potente. Perfecto, tremenda pregunta. Una salvedad, ¿cierto? Para poder explicar bien, ¿cierto? Vamos a hacer como dos explicaciones de registro akáshico, ¿cierto? Una explicación de lo que es el concepto de registro akáshico y una explicación de lo que sería ya más bien como la disciplina, ¿cierto? Ya. Entendiendo que en la disciplina está este tema de la lectura, el registro, los cursos, el registro, lo que en el fondo... la gente más conoce, digamos. Exactamente, Exacto. a lo que podemos acceder, ¿cierto? Pero también es súper importante entender, fuera de la disciplina, qué es lo que son los registros akáshicos como concepto, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo sintético y si me enredo mucho tú me dices para poder explicarlo un poquito más, si hablo muy rápido también. El registro akáshico, ¿cierto?, alude al concepto de akasha, ¿cierto?, que en sánscrito viene siendo algo como, en español, como quinta esencia, éter, que es como lo que está en todas partes, ¿sí? Lo que está entre medio de nosotros dos, lo que está entre medio de todo en el fondo, donde todo está abarcado, ¿sí? Lo que en definitiva los antiguos podrían haber llamado ki, chi, prana, por ejemplo, campo electromagnético después, o sea, esta energía que está en todas partes justamente, pero que nosotros, por nuestro ojo humano, digamos, no somos capaces de percibir o ver, digamos. Claro, claro, y con una alusión más que en el fondo la akasha vendría siendo incluso un poco más abarcativo, entendiéndose que todo está contenido ahí. Es como el todo que algunas disciplinas también hablan, ¿ya? ¿Contiene información? Sí, y esa es la parte importante, ¿cierto? Que esto es como la akasha o campo akáshico, ¿cierto? Y el registro akáshico vendría siendo la porción de ese campo akáshico que nosotros podemos acceder por momentos, ¿cierto? Y podemos obtener información, ¿cierto? Y se ha trabajado de esta forma, se ha trabajado cómo nosotros podemos hacer accesos voluntarios, conscientes y sostenidos con esa porción del campo akáshico para obtener información, ¿se entiende? Lo interesante de esto es que el campo akáshico, el registro akáshico, ¿cierto? La energía es energía extremadamente sutil, es decir, energía con vibración muy alta, ¿ya? Y que, tal como dijiste tú, no estamos como en condiciones comunes y corrientes viéndola, percibiéndola, más bien estamos como condicionados, ¿cierto?, a estar aquí, claro. aquí ahora, en nuestro plano consciente, pero no estamos muy conscientes de esto, ¿sí? Pero no significa que no accedamos al registro akáshico. De hecho, todo esto que probablemente en la casa tú vas a darte cuenta que nos ha pasado esto de que de repente estamos pensando en alguien y justo nos llama, o que vamos caminando por algún lado y algo nos dice cámbiate de vereda y vemos que había un peligro. Eso desde la disciplina de registro akáshico nosotros diríamos que es una apertura espontánea de registro akáshico. Algo llega, se cae una información y bueno, podemos hacerle caso o no y bueno, luego eso se cierra también espontáneamente. Claro, como la tincada, como esa corazonada de pronto que te dice, ¿cierto?, haz esto o no hagas esto. A veces uno lo escucha, a veces uno no lo escucha, pero esas serían como entradas como cortitas, digamos, y totalmente inconscientes. O sea, no es que uno esté pensando, pero de alguna forma uno accesa a esta como información, digamos, que no está tan a la mano. Tal cual, ahí lo explicaste perfecto, ¿sí? Y eso es interesante porque ya explicando un poquito el concepto, ¿cierto?
No, una cosita más. Como te decía que la energía es muy sutil y es, digamos, vibracionalmente mucho más alta o sutil, nos invita a evolucionar también. Es energía que nos invita a ir hacia esa vibración, a vibrar más alto, ¿sí? Entonces la información que nosotros podemos obtener también tiene esa cualidad, invitarnos a evolucionar, invitarnos a vibrar más alto, ¿sí? Eso un poquito como de manera súper simple como el concepto de registro acástico. No sé si se... ¿tú crees? Absolutamente se entiende. Ya, perfecto, Sí. qué bueno que se entienda. Ya más yendo a la parte de la disciplina, ¿cierto? En la disciplina de registro acástico, ¿cierto? Se habla de este tema de las aperturas, ¿cierto? En el fondo, cómo nosotros podemos acceder de manera voluntaria, consciente Y dirigida. Al registro acástico, justamente. Entonces, en eso están las conocidas consultas o lecturas de registro acásticos, ya que son, digamos, como la parte más visible de todo esto, ¿ya? ¿Y qué son las consultas o lecturas de registro acásticos? Voy a mostrarlo de la forma más práctica, ¿cierto? Son consultas donde una persona, ¿cierto?, acude al consultante de registro acástico. O al lector, digamos. O al lector de registro acástico. O sea, el consultor, o dije consultante, bueno, consultor o lector de registro acástico, con una serie de preguntas para que uno, ¿cierto?, pueda, que ha trabajado, digamos, esto, ¿cierto?, poder abrir sostenido y voluntariamente el registro, con el permiso de la persona, por supuesto, y entregar la información que el registro le pueda tener a la persona. ¿Se entiende? Entonces, eso es súper interesante, porque volvemos al tema de la disciplina. Justamente el trabajo de los cursos y por qué uno en el fondo es un consultor o lector de registros acásticos es todo lo que conlleva como trabajo de atrás, pues, ¿cierto? Que es poder distinguir la información del registro acástico, poder distinguir cuál es la información no del registro acástico, sino más bien de nuestro ego o nuestro... O tu propia interpretación. Mi propia interpretación, ¿cierto? Y ese trabajo constante es el trabajo que hace un consultor y lector e instructor en ciertos casos de registro acástico, ¿sí? Entonces, esa invitación en el fondo es la diferencia de una persona que es consultor o lector con alguien que no lo es, ¿se entiende? Pero que no significa que la persona que no es consultor y lector no pueda acceder, ¿se entiende? Solo que los accesos no son voluntarios, conscientes y sostenidos. Entonces, cuando tú hablas de una formación, por ejemplo, de lector, es una persona que aprende a accesar a este campo de información de una forma consciente y dirigida. ¿Para qué? Para obtener información. ¿De quién? Del consultante, ¿cierto? Entonces las personas van con una serie de preguntas para saber, digamos, qué es lo que le puede decir este campo de información que contiene, debemos decir que contiene toda la información que existe, para poder tomar mejores decisiones, para saber cómo un poco viene la cosa, digamos, de su destino, de la vida. Y me gustaría detenerme un poquitito ahí. ¿Qué es lo que las personas generalmente preguntan? Interesante. Y preguntas como que son ya repetitivas, porque me imagino que obviamente, seguramente quizás la gente pregunta por su salud, estoy inventando, quizás por un cambio de trabajo, quizás por su familia más cercana. Claro. Se puede, la pregunta del millón también, se puede preguntar por otros o no. ¿Cuál es la dinámica de las personas que dicen, sabes tú que quiero saber más allá, quiero tener como una orientación global, mística, quizás mucho más etérea, no sé, ¿Sí? Y accede y va a leerse esos registros acá, chicos? Sí. Bueno, preguntas frecuentes. Sí, pregunta de salud es muy frecuente. Es muy frecuente también que las personas que llegan motivadas a consultar, ¿cierto? También es porque están cursando alguna dificultad algunas veces, o están viendo algún patrón muy repetitivo en sus vidas que quieren trascender, ¿cierto? Y muchas veces se pregunta por eso, así como ¿por qué tantas veces me ha sucedido esto mismo? ¿Por qué siempre elijo este mismo tipo de parejas? ¿Por qué me pasa lo mismo en el trabajo una y otra vez aunque cambie? Por ejemplo, temas de salud de todo, o sea, ¿cómo puedo trascender esto?
y un paréntesis, no siempre registro acástico es como un oráculo, ¿cierto? No siempre nos va a decir lo que va a pasar, pero sí nos muestra cómo podemos nosotros modificar ciertas cosas para que la realidad que estamos sosteniendo pueda también trascender ciertos patrones, ciertas condiciones que en el fondo puedan permitir que podamos dar un paso más allá en nuestra salud, en trascender los patrones, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, como una guía. Como una guía, sí. Y una invitación al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese tipo de preguntas son bastante recurrentes. ¿Qué otro tipo de preguntas? Yo diría que esas son las que más recurrentes están. Bueno, ¿El propósito de vida? Sí, justamente te iba a decir eso, que son un poquito más como trascendentes, propósito, misión de vida, ¿cierto? A veces preguntan por vidas pasadas también. ¿Se puede accesar también a esa información a través de los registros? Por supuesto que sí. Y ahí, bueno, con lo mismo que preguntas, también un poco ligado a lo que preguntabas de antes, si uno puede preguntar por otro, ¿cierto? Al registro acástico uno le puede preguntar lo que sea, ¿ya? O sea, cuando hablamos lo que sea es literalmente lo que sea, ¿ya? Que respondan es otra cosa. Que se accese a esa información, que esté disponible para uno, ya. Hay limitaciones entonces. Es que más que limitaciones, yo creo que es interesante ahí como enmarcar igual un poco, enmarcar como globalmente lo que ha pasado con muchas terapias alternativas, ¿cierto? Que hoy día se sabe que no son accesos de ahora, ¿cierto? Sino que son accesos mucho más de nuestros antepasados y antiguos. Muy antiguos, ¿cierto? Y que en civilizaciones muy antiguas este acceso era totalmente, digamos, como directo, no había mucho por qué mediar, ¿sí? Y que lo fuimos perdiendo a medida que también nos fuimos condicionando mucho, ¿cierto? Y fuimos perdiendo también esta capacidad o esta conciencia de que teníamos esta herramienta, no solo registros, digo... En general, digamos. En general, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, más que una limitación, es importante también tener esa historia también, ¿cierto?, conceptualizada, porque una de las cosas que se postula, y también en el trabajo con registros acásticos, ¿por qué se perdió un poco este acceso? También es porque se le dio un mal uso, ¿sí? ¿Qué es lo que es un mal uso? Pasar por encima del libre albedrío de las personas, ¿cierto? Como trabajar de una forma no libre, básicamente. O sea, en el fondo es como acceder a tu registro sin preguntarte, sin pedir tu solicitud expresa, o sin esperar tu solicitud expresa. Y en ese sentido es un poco la invitación que se hace también en la formación, ¿cierto? Que es entregar, digamos, la información solicitada, solo lo solicitado, ¿cierto? Y cuando uno accede a la información de alguien, que ese alguien lo haya pedido expresamente, ¿ya? Lo que no significa, ¿cierto?, que si ya, por ejemplo, tú vas y accedes a una lectura o consulta de registro, tú preguntas por X persona. En ese sentido no hay problema, porque no estamos abriendo el registro acástico a la otra persona, sino que estamos preguntando a tu registro acástico sobre esa persona. ¿Qué tengo que ver yo? Es como si yo pudiera decir cómo yo podría ayudar, por ejemplo, en su proceso a mi hija. Por ejemplo, ¿sí? Ok, desde esa perspectiva. Exactamente, y es desde la perspectiva de tu porción del registro acástico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no estamos pasando por encima de la persona. Ahora sería muy distinto que tú llegaras a que le abriéramos el registro acástico a tu hija. Claro, ¿cierto? Ahí pasaríamos sobre el libre albedrío. Y ahí nos vamos a detener un pelito después en el libre albedrío, es súper importante. Sí. Entonces, es un poco para hacer la distinción. Más que una limitación, ¿cierto? Es, digamos, como cierto como resguardo, ¿cierto? Resguardo y cuidado por no pasar encima del libre albedrío de alguien, ¿sí? Y el resto, todo lo que uno desee en el fondo, ¿cierto? Obviamente que, como bien decía al comienzo, ¿cierto?, la invitación es evolutiva, ¿cierto? Entonces, por ahí es interesante también tener eso en mente para ir a preguntar, ¿sí? Y recordar esto que también dije en un momento, que no es oráculo, ¿cierto? Porque si fuera oráculo yo creo que ya me hubiese ganado la lotería probablemente, ¿cierto? O claro, algún juego en particular. Pero esto, en el fondo, los registros te invitan a evolucionar constantemente, ¿sí? Y ya que dije el tema de la lotería, por poner el ejemplo, ¿cierto? Imagínate yo preguntara eso, recuerda que dije nada está prohibido, ¿cierto? Y se puede preguntar de todo. Claro.
a lo mejor podría obtener de los registros más que el número de la lotería, pasos concretos para trabajar mi vínculo con la abundancia, por ejemplo, ¿cierto? O por qué tengo ese patrón de pensar, digamos, que necesito ganarme algo para mejorar mi vida, por decirte alguna otra cosa. Claro. ¿Se entiende? Pero un poco así trabajan los registros. Muchas veces trabaja entregándote más que la información precisa y concisa de lo que tú quieres saber, te invita a movilizar con el tema o lo que está de trasfondo detrás de esa pregunta muchas veces. Otras veces responde literal y concretamente lo que está preguntando. Lo que se está preguntando. Exactamente. Yo siento que es muy importante detenernos un poco en esto, porque efectivamente uno puede preguntar, como decía Luis, lo que uno quiera. Sin embargo, el objetivo primordial finalmente, y no solo de los registros akáshicos, sino que también de muchas terapias integrativas, es que finalmente uno crezca en conciencia, uno entienda para qué está aquí, uno trate de hacer su mejor trabajo en esta encarnación, uno trate de trascender, como tú decías, ¿cierto?, un montón de cosas que a uno le va pasando en la vida, dejar de ver ciertas situaciones como mala suerte, como que las cosas son así y qué le vamos a hacer, y empezar a tomar un poquito un rol más activo dentro de nuestro propio proceso. Nos hacemos cargo de nuestra historia, y cuando nos hacemos cargo de nuestra historia, nosotros nos salimos del patrón víctima, nosotros nos salimos del patrón, ¿cierto?, del así son las cosas, ¿cierto?, la mala suerte existe, y tomamos las riendas de nuestra vida. Y esta información que nos permite, ¿cierto?, que nos comparten los lectores de los registros akáshicos, ¿cierto?, nos puede dar información importante de cómo trascender ciertas cosas en nuestra vida, porque a veces chocamos en eso, como tú decías, ¿cierto?, a veces una y otra vez, ¿cierto?, repetimos pareja, y quizás eso tiene que ver con un patrón o familiar, o personal, o una situación no trabajada en uno. Entonces el registro a uno lo va a guiar. Y justamente como también tocábamos lo del libre albedrío, y nosotros siempre vamos a poder decidir qué es lo que hacer. Nosotros podemos decidir seguir siendo, tropezando con la misma piedra, o bien decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta información tengo, voy a intentar hacer algo diferente. Pero finalmente, chiquillos, que les quede clarísimo, siempre la decisión de cómo uno hace su vida, cómo uno la co-crea, cómo uno la va guiando, siempre es de uno, siempre es de uno. Y por eso es que yo hoy día quiero, claro, enfocarme en eso, en los registros akáshicos, en como una herramienta para mejorar la toma de decisiones, o bien definirse también uno. ¿Alguna experiencia que te haya llamado la atención de pronto en ese contexto? Sí, bueno, yo generalmente, más que recordar una experiencia en sí, ¿cierto? Tengo algunas experiencias, pero te comparto que yo trabajo con registros como gran parte de mi día laboral, o sea, no solo en las consultas, sino que también muchas veces lo trabajo también con personas en psicoterapia, no abriendo el registro de la persona, sino mi propio registro y como un poco de información adicional, ¿cierto? En esta cosa más integral que hablábamos, ¿cierto? Y esto de poder solicitar información para poder apoyar a una persona, ¿cierto? Pero también hay algunas experiencias movilizadoras, o sea, tratando de recordar alguna en particular, a ver, bueno, cosas personales, o sea, cosas que, no sé, hasta hace un tiempo atrás iba yo con una dirección importante en mi vida hacia un lugar en particular, con ciertas personas en particular, tuve un incidente importante y me tocó trabajar con registros muchísimo, ¿cierto? Gracias a eso también tomé decisiones que hoy día me tienen muy contento, muy feliz, y cosas como estas, por ejemplo, son formas de poder movilizar la información, ¿cierto? Como para poder decidir no repetir ciertas cosas, ¿cierto? Aquí no di ningún detalle, claro, pero básicamente son cosas que de repente no son muy evolutivas para uno, ¿cierto? Claro. Cosas que de repente no te están generando un aporte, cosas que... Crecimiento, ¿cierto? Justamente como situaciones más estáticas, y que finalmente si tú te decides trabajar y decides como tomar conciencia de aquello y movilizar, ¿cierto? Lo que tengas que movilizar para transformar la situación, puedes hacer cambios súper importantes.
¿sí? Cambios que tengan que ver con tu entorno laboral, cambios que tengan que ver con personas, cambios que tengan que ver con lugares, con formas de pensar, formas de acceder a actitudes, etcétera. Pero todo eso te lo da la elección, tal como lo dijiste tú. O sea, nosotros podemos trabajar muy conscientemente con el tema de los registros, ¿cierto? Ir una y otra vez a una consulta, o uno mismo trabajar con tu propio registro acástico, pero si tú no movilizas, amplificaste tu conciencia, pero no movilizaste y quedaste con la conciencia de que algo está pasando nada más. Bueno, muchas personas a veces van a terapia y saben clarito qué es lo que le está pasando. Saben que tienen que resolver, algo con su madre, que tienen que resolver una situación de abandono, una situación de rechazo, que se lleva de la infancia, pero se quedan ahí. Y también es, por supuesto, totalmente respetable. Vamos a seguir hablando de más registros, cuáles son las características que puede tener un consultante, cualquiera puede aprenderlo, si tiene alguna limitación y todo eso, en nuestro próximo bloque. Así es que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Espérenos. Estamos de regreso, queridos amigos, con Luis Rodacenda hablando de registros akáshicos. Ya aprendimos, ¿cierto?, que hay un campo o energía que nos rodea que contiene información y que a través de los registros akáshicos nosotros podemos accesar a esta información. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, como una guía, como una forma de ampliar conciencia y hacernos cargo de nuestra vida. Hasta ahí vamos claritos. Pero ahora también queremos preguntar a Luis, ¿qué características tiene que tener una persona? O sea, ser mayor de 18 años, ser mayor de 15 años, para yo acceder a una lectura de registro, ¿tengo que tener alguna característica? Más que una característica, me voy a enmarcar un poco, ¿cierto?, en la organismo que está detrás de todo esto, por lo menos desde donde yo he aprendido, ¿cierto?, que es Academia Holística, ¿cierto?, que Academia Holística es una red de, digamos, cursos, talleres y docentes, ¿cierto?, que está, digamos, en varias partes del mundo, ¿cierto?, y que trabajan disciplinas de este tipo, ¿cierto?, disciplina holística integrativa, ¿ya? Y siempre con este enfoque más de conciencia, de amplificar nivel de conciencia. Esta academia, ¿cierto?, también, como te decía, tiene, digamos, como participación internacional. Entonces hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que son un poquito más reguladores. Exactamente, resguardados con el tema de la información y todo, donde legalmente es necesario, ¿cierto?, que la persona tenga más de 18. Y si no lo tiene, ¿cierto?, una persona que tenga 18 años, tenga la capacidad legal, pueda firmar, digamos, el consentimiento. ¿Ya? Y eso un poco también se traslapa como a todo, ¿cierto? Y eso como información también está hoy día, no legalmente aquí, pero sí un poco respetamos eso también, de que la persona al menos sea mayor de edad y tenga la conciencia para poder solicitar abiertamente su registro o su apertura de registro, ¿cierto? Ahora, bueno, obviamente siempre hay excepciones y uno podría ir a trabajar algo en particular dependiendo caso al caso, pero generalmente es la sugerencia que uno hace, ¿cierto? Que la persona tenga 18 años y, digamos, como su capacidad legal o su capacidad en realidad más que legal, como cognitiva o intelectual. Exacto, ¿cierto? Que tenga la posibilidad de solicitarlo, ¿cierto? Y estar consciente también de lo que está trabajando, ¿sí? Eso es súper como importante saber, ¿sí? No importa entonces la edad, a partir de los 18 años, por una cuestión, ¿cierto?, de conciencia también y de madurez, yo creo. De ahí en adelante no hay limitaciones en edad. No hay limitaciones en edad en particular. Ahora, ¿qué podríamos hablar de limitaciones? Pero esto pasa con todo, yo creo, con todo tipo de terapia, ¿cierto? Que la persona obviamente esté en conciencia, ¿cierto? Que no esté en un estado alterado de conciencia por algo en particular, ¿cierto? Por alguna enfermedad, por alguna situación, por lo que sea. Para que en el fondo también haga, digamos, lo que tenga que hacer la lectura en particular, ¿cierto? Pero el resto, cualquier persona podría solicitar la lectura, solicitar una consulta en particular.
¿Cómo es una consulta? Una persona tiene que ir con 2 preguntas, 7 preguntas, 10 preguntas. Las preguntas se van haciendo en ese lapso. ¿Se requiere alguna preparación previa para? O sea, yo, Roxana Herrera, voy a leerme o te solicito una hora para registro. Tú me dices, ¿tienes que hacer algo antes de la sesión o tú llegas y yo me siento ahí y cambiamos el mundo? Buena pregunta. Desde el método aprendido en la Academia Holística, Akashic Healing, ¿ya? Lo que uno hace primero que todo es validar la lectura o validar la consulta, ¿ya? Es decir, tú, Roxana Herrera, me pides la consulta y yo lo que hago es abrir mis propios registros akáshicos y preguntar si es para el mayor bien y beneficio de todos los involucrados que te haga la lectura, ¿ya? Con esa validación que generalmente sí, muy pocas veces en estos 12 años, ¿cierto?, de trabajo me ha tocado un no, ¿ya? Muy pocas veces, de hecho, poquísimas. Y generalmente, como te digo, es validada y después de eso ya la sugerencia que yo hago y que mis colegas también hacen es llevar 7 preguntas escritas, ya previas, así como que uno las trabaje antes de. Que tenga una idea, digamos. Sí. Que la gente no vaya así como a pensar las preguntas ahí, digamos. Igual ojalá pasa. tenga un esqueleto más o menos. Sí, igual pasa. Hay personas que aún con la sugerencia llegan sin tener muy claro lo que van a ir a preguntar, ¿ya? Pero generalmente todos llegan con sus 7 preguntas y no pasa nada si alguien llega con 8, 9 o si uno llega con 3 o 1, da lo mismo. Pero más o menos las sugerencias son 7 por 2 cosas. O sea, trabajado con los registros, este número en particular tiene una potencia, una connotación, ¿cierto? No solo en registro akáshico, sino que energéticamente. Y por otro lado, un tema práctico. 7 preguntas más o menos uno alcanza a trabajarlo en 45 minutos, 1 hora, ¿sí? Y abordar varios temas, pues, no nos quedamos solamente reducidos en uno. Eso, la siguiente pregunta era aquello, ¿cuánto dura una sesión? Bueno, ahí un poco más adelante, ¿cierto? Generalmente dura 45 minutos, generalmente, ¿ya? Pero a veces puede durar un poco menos, a veces un poco más, ¿ya? Habitualmente, como las personas llegan con estas 7 preguntas, uno abre el registro akáshico de la persona, ¿cierto? Previamente el propio registro akáshico uno lo tiene abierto, la persona pregunta, literalmente pregunta o lleva escrito y los lee, ¿cierto? Algunos toman nota de las preguntas, otros simplemente lo hablamos. ¿Alguien podría, ya me estoy poniendo como un poco más, Sí, ¿alguien podría grabar, por ejemplo, la sesión? Por ¿No habría supuesto, problema? por supuesto. Porque yo siento que a veces, cuando son situaciones importantes en la vida de uno, o para uno las preguntas son importantes, muchas veces uno está ahí. Hay que recordar, ¿cierto?, que el 70% de la comunicación hablada se pierde muchas veces. Entonces, ¿qué mejor que grabarlos? Y para poder después darle una segunda lectura, una segunda escuchada o tercera en su casa, después ya con más tranquilidad. Totalmente, es un punto importante también. Hay personas que graban, hoy día los teléfonos permiten grabar fácilmente. Hay personas que deciden anotar, personas que no, simplemente quieren escuchar. Pero todo es válido, o sea, la información es para uno, ¿cierto? No tiene limitaciones, digamos. No, o sea, para nada, para nada. Lo que le haga más cómodo. Sí, la persona ahí decide lo que hace con su lectura en particular, no hay ningún problema en eso. Pero un poco, así resulta, ¿cierto? Simplemente vamos respondiendo lo que se va recibiendo, ¿cierto? Y es importante eso porque justamente el trabajo como para mantenerse y sostener la energía de ser consultor y lector, tiene que ver con esto de poder entregar la información lo más, digamos, original, respetando el origen posible, ¿cierto? Entregando la información tal como, o tratando de que sea lo más pura posible, entendiendo que igual va a pasar por nosotros, o sea, igual vamos a entregar información claramente que va a ser teñida por nuestra conciencia, nuestra mente. Utilizando tus propias palabras. Sí, o sea, si nos ponemos ya muy puritanos. Puristas, claro. El registro akáshico no habla español, o sea, a una persona en China le va a hablar en chino probablemente. Claro. Y eso obviamente también tiene que ver con nuestros propios condicionamientos y entender que el registro akáshico también es compasivo como entrega la información. Entonces a mí no me lo va a entregar en chino, sino en español. Para poder entregar la información en español, ¿cierto? Claro que sí, lo hace amable, digamos. Exactamente. Y un poco
así funciona, ¿cierto? En esta entrega de información y uno abarca estas 7 preguntas o cercanas a 7 preguntas y tiene esa duración de aproximadamente 45 minutos. Otra cosa interesante que pasa, que creo que es importante mencionar, es que en las consultas no es que uno, no sé, entre en trance o digamos como que pierda el foco de esta conciencia. O sea, en el fondo el trabajo con registro acástico es una amplificación del nivel de conciencia. Entonces nosotros estamos súper conscientes de lo que está pasando aquí, pero también estamos conscientes de ese campo. Están como abiertos a recibir, pero en ningún caso, ¿cierto? Uno pierde justamente esta noción, o sea, no hay ojitos cerrados, no hay como una cosa rara. Esto se da como en una consulta lo más normal posible. Exactamente. Entonces por eso también hacemos consultas en lugares lo más normal posible. No es nada, digamos, de este tipo, ¿cierto? Nada que en el fondo nos va a sacar de este estado de conciencia. Todo lo contrario. Nos anclamos muy bien acá, ¿cierto? Mantenemos esta conciencia y amplificamos también. Entonces también es súper natural que, y es muy común que en una consulta de registro acástico, tanto el lector, ¿cierto? Como la persona que está consultando, pueden acceder a información también de repente espontáneamente, porque también abren ese campo en momento. Entonces eso permite clarificar muchas veces, entender las ideas, ¿sí? Y te quería decir un poco esto porque también en las lecturas pasa que uno puede contrapreguntar, ¿cierto? Entonces uno preguntó algo, el registro entrega una información y a lo mejor uno no entendió nada. Pero claro, no significa que, bueno, si no entendí nada me quedo en eso, sino que uno puede decir, bueno... clarifícame en esto o me gustaría profundizar en aquello. Tal cual. Okay. Y esa es la invitación que uno hace también al comienzo, ¿cierto? Un poco reforzando y fortaleciendo, ¿cierto?, el libre albedrío de pregunta lo que quieras, si necesitas contrapreguntar, contrapregunta. Un poco en las palabras también que utilizaste, no te victimices, no te quedes con no entendí, sino que movilízate y pregunta hasta que lo entiendas. Es tu momento, ¿cierto? Preguntas clarificatorias. Todo lo que quieras. Puede ser muchas, digamos. Sí, no hay problema, no hay problema. Y de hecho, generalmente yo estoy tratando de sacar como un poco como la generalidad, ¿cierto? Una pregunta clarificatoria ya te clarifica, ¿sí? Muchas veces apunta a eso, ¿ya? Pero eso es importante igual entender que uno sostiene un diálogo, o sea, sigo estando yo como Luis, ¿cierto? Sigue estando tú como Roxana, en este caso si fuéramos, estuviéramos los dos en esta consulta, ¿cierto? Y podríamos hablar, ¿cierto? O sea... Conversar exactamente. Sin ropa especial, sin poner una postura. Para nada, ya. Para nada. Eso es súper importante, chiquillos, porque a veces uno se imagina que este tipo de cosas así, como que uno tiene que ir preparado de alguna forma o van a pasar como cosas como raras, pero no, esto es como una consulta psicológica, una consulta terapéutica en donde uno va efectivamente a solicitar información y esta información quizás en vez de llegar a través de una teoría psicológica o qué sé yo, llega a través de este campo de información. Tenemos claro, ¿cierto?, cómo se genera una consulta de registro acástico, pero también Luis es formador o instructor, como decías tú, ¿cierto?, de lectores. Para ser lector, ahora viene la pregunta, ¿tiene que tener alguna característica? ¿Tiene que tener alguna habilidad? ¿Hay algún requisito previo? ¿Todos podemos lograrlo? Porque así como tú decías, ¿cierto?, que en el inicio de la historia de la humanidad efectivamente cada uno de nosotros tenía una conexión que después fuimos matando o que se fue muriendo, no lo tengo claro. Pero finalmente las creencias y ciertas personas, ¿cierto?, a lo largo del tiempo que no querían que todos tuviéramos esta conexión como directa, que utilizáramos un intermediario, fuimos modificando esta conexión. Y por eso es que ahora hablamos de la glándula pineal, hablamos de tantas cosas, ¿cierto?, del Reiki, por ejemplo, y de otras técnicas, ¿cierto?, donde nosotros como que nos conectamos directo, o tratamos de hacerlo al menos. Entonces, ahora hay que tener en cuenta si ahora, en este plano, tenemos que tener alguna cosa especial o cualquier persona puede ir a formarse como lector. Cualquier persona puede ir a formarse. Ahora, es importante saber a lo que uno va también, ¿cierto? Porque, como todas las cosas en el mundo hoy día, ¿cierto?, hay
posibilidades casi infinitas de elección, ¿cierto? O sea, desde algo que queremos como obtener, o comprar, o cursos, o formaciones, o profesiones. Uno puede ir, ¿cierto?, a un montón de lados a hacer, y dependiendo también las características que uno quiera, ¿cierto? Y con lo que resuene, porque muchas veces, como bien tú dices, ¿cierto?, hay un montón de terapia. Sin embargo, uno como que le movilizan 2, 3, 4 y no todas. Exactamente. Y pasa también con registros acásticos, o sea, no podemos negar que hay un montón de escuelas. Hoy día, como todas las cosas en el mundo, como bien enmarcada, hay muchísimas escuelas, ¿ya? Yo por qué resueno y todavía resueno con la Academia Holística, ¿cierto? Y sigo sosteniendo elegidamente la energía y mantener mi vínculo acá, es porque Academia Holística invita a una formación continua, ¿cierto? Invita a una formación de estar trabajándose todo el tiempo, entendiendo que cuando damos por sentado algo, probablemente nuestro ego que lo encasilló ahí como que ya está. ¿Ya estamos ok? No. Exacto, sí. Entonces el trabajo con la Academia Holística y el trabajo en la formación, digamos, invita un poco a esto, ¿sí? Esta escuela en particular, ¿cierto? Hoy día tiene estipulado niveles de registro, ¿cierto? Nivel 1, que es un curso, todos los cursos duran aproximadamente 8 horas, en algunos casos 10 horas, dependiendo ahí del grupo, ¿sí? Pero generalmente es como eso, un promedio como de 8 horas aproximadamente, que puede estar dividido en dos días, o un día completo. Y en el nivel 1 uno aprende a acceder a su propio registro acástico, ¿ya? Pero en paralelo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos trabajando este vínculo con el registro y el vínculo con mi propio ego, mi propia persona, ¿cierto? Conociendo nuestros propios condicionamientos, nuestro propio sistema de creencias, para poder también saber que en el momento en que estemos trabajando con el registro acástico, qué informaciones de nuestro sistema de creencias, qué informaciones de nuestro ego, de nuestros pensamientos y qué información viene de otra parte. Claro, ¿qué podría teñir esta lectura, cierto? Que es totalmente, ahí está, que la gran pregunta que a veces uno se hace, ¿qué tanto es lo que recibo y qué tanto es lo que yo también estoy, cierto, tiñendo de alguna forma? Exactamente. Por eso es que es tan importante el nivel de conciencia, chiquillo, que un buen lector, ojalá trabaje su ego, ojalá se genere esta metacognición de decir, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Genere también esta interrogación. Yo siento que cuando uno deja de interrogarse, ¿lo estaré haciendo bien? ¿O esto será mío o no? Yo siento que hay uno guatea. Exacto. Cuando uno está la pregunta es porque uno efectivamente está haciendo una herramienta. Cuando ya te cree el cuento, ya la cosa se escapa un poco. Pero esto es interesante porque no solo pasa en registros acásticos, pasa en todo, ¿cierto? O sea, lo podemos ver en temas de educación, ¿cierto? Profesores que están constantemente formándose, claramente tienen mucha más claridad de la información, mucho más conocimiento vigente, lo mismo con médicos, profesionales de la salud, o sea, en todo ámbito la formación constante es súper importante, ¿cierto? Y en esta academia, ¿cierto? Como vuelvo un poquito a la pregunta, ¿cierto? Es la invitación de estar trabajando continuamente nuestro ego, continuamente la forma de vincular. Sí. Entonces en esta forma de aprender, no nos vamos a encontrar con estas formaciones que, insisto, no estoy diciendo que sean peores ni mejores. Son distintas. Son distintas, sí. Que son, por ejemplo, de tomar un nivel 1, nivel 2 y la maestría o la instrucción. Porque, vuelvo a recordar, esto es una invitación constante, ¿cierto? De hecho, la formación de registros hoy día habla de 5 niveles básicos, ¿cierto? Que el nivel 1, como te decía, es para aprender a abrir los propios registros. Nivel 2 es para abrir registros de otras personas. Ahí, entre paréntesis, ya podemos hacer consultas, ¿cierto? Y el nivel 3 ya es profundización de nivel 1, nivel 4 ya es profundización de los otros niveles, nivel 5 ya es otra cosa mucho más compleja. Y ahí uno puede elegir en el fondo si sigue trabajando un poco más. O sea, te fijas que en ninguno de estos niveles uno alcanza una maestría. La maestría o el nivel de instructor lo da el trabajo constante en eso, mucho tiempo, supervisiones, consultas de examen, ¿cierto? Cursos de examen, etc. O sea, para llegar a ser
instructor, más o menos uno debería en esta escuela estar como 4 años más o menos, para llegar a ser instructor de registro acáchico. Consultor certificado, que es esto de, en el fondo... Hacer como terapia, digamos, o recibir consultante. Exacto, pero ya certificado por la academia, es decir, un consultor de muy buena calidad, por decirlo de alguna forma, de los lineamientos de la academia. Uno más o menos demora como 1 año y medio, 2 años, si uno quisiera estar como a ese nivel, pero uno podría llegar a hacer consulta en el nivel 2, porque ahí uno ya aprende a abrir el registro de la otra persona. Claro, y ahí también se tiene que ir fogueando, ¿cierto? Porque en definitiva la práctica también hacia el maestro. Lo que tú dices es muy importante, la formación. ¿En qué deberían fijarse una persona también cuando quiere que alguien le abra su registro acáchico? ¿Qué le debería preguntar a su terapeuta? Bueno, es re importante, considero, ¿cierto?, informarse con quién uno se está, ¿cierto?, tratando en cualquier área, ¿cierto? Volvemos a esta cosa amplia, o sea, a qué profesor voy, a qué médico voy, a qué profesional voy. Y ¿qué es lo que busco dentro del profesional, digamos, que tengo al frente? Exactamente. Entonces, en un lector también, o sea, uno puede ver si en el fondo uno resuena con este tipo de formaciones que son más continuas. Uno podría buscar escuelas que tienen estas características, ¿sí? O bueno, si uno no en realidad resuena con esto y no es un requisito, claro, ahí ya uno puede ser mucho menos, digamos, como exclusivo en la selección, pero tiene que ver un poco, bien dices, con qué resueno, ¿cierto? Con como la invitación. Por eso no podría responder que es mejor esto. Yo, o sea, por algo también estoy en Academia Holística, yo preferiría, en mi caso en particular, ir a una consulta con alguien que esté en estas formaciones constantes. Me daría más confianza a mí, ¿cierto? Pero insisto, o sea, hay personas que puede que no resuenen necesariamente con eso. Claro, por supuesto. Ahí está de nuevo, chiquillo, el libre albedrío del que hablábamos. A ver, sabemos ya qué característica debe tener consultante, qué característica debe tener terapeuta. Tengo entendido que tú también haces cursos de formación. Sí, claro. ¿Se viene uno ya pronto? ¿De qué se trata? Un poco, como tú fuiste contando, en cada nivel más o menos lo que se espera. Claro. ¿Tú qué le podrías decir a las personas para ver los registros acáchicos para que se entusiasmen quizá en comenzar a aprender esta técnica? Yo los podría en el fondo invitar, ¿cierto?, como a poder conectarse con una herramienta de transformación poderosísima, ¿sí? Una herramienta que te permite trabajar constantemente tu ego, te permite constantemente acceder a información, ¿cierto? Y poder elegir de una manera más integral, ¿sí? Entendiendo que a veces, ¿cierto?, un poco como hablábamos delante, uno elige repetidamente lo mismo, ¿cierto? Personas que están, digamos, con este llamado, ¿cierto?, a poder como hacer modificaciones y quiere trabajarlo a nivel personal, ¿cierto? No necesariamente de alguna manera en particular en una afuera, sino ir a una transformación más interna. Sería una buena invitación a estas personas, ¿cierto? Cursar a lo mejor un nivel 1 de registro acáchico, donde empiezan a aprender a vincularse de manera consciente y voluntaria con esto, y también este trabajo que antes decía más bien del ego, de conocer nuestros patrones de pensamiento, etcétera, ¿sí? Yo siento que es importante, a lo menos, digamos, el nivel 1, me imagino que el grado de autoconocimiento y de introspección. O sea, uno tiene que, me siempre digo a los chiquillos que, y quizás soy media repetitiva, pero yo siento que uno debería ser experto en uno mismo. O sea, ¿qué mejor que uno saber qué le da pena, saber qué es lo que está repitiendo, saber por qué actúa o reacciona de diferentes formas, salir un poco del piloto automático, observarse para poder modificar? Entonces yo siento que esto es una tremenda herramienta para comenzar a hacerlo. Y bueno, yo he tomado varios cursos de diferentes áreas y me he dado cuenta que mucha gente toma los cursos, sin embargo nunca después hace terapia de eso. Ajá. Y lo guarda ese conocimiento para sí mismo. En este caso, ¿también tú has visto lo mismo? ¿También se da? Sí, a veces se da. Sí, de hecho, bueno, yo contaba que al comienzo me pasó un poco lo mismo, ¿cierto? Esto de que guardé un buen tiempo mi nivel para mí nomás,
Pero sí pasa personas que, bueno, toman el primer curso y ya quedan con información, y personas que eligen trabajar solo consigo misma y está perfecto, ¿cierto? Y hay personas que, claro, o sea, como bien dijiste, toman el curso y por alguna razón no siguieron, no continuaron, y como toda habilidad, como todo proceso, si no tiene práctica, constancia, no desarrollamos, ¿cierto? Y se vuelve un conocimiento, una experiencia que tuviste, o sea, cursé un curso de registro acástico, para la redundancia, pero bueno, no... Y ahí tengo el manual. Y ahí tengo el manual y podemos leerlo si quieres. Pero no hay un gran impacto o un impacto distinto a eso, ¿cierto? Pero sí, pasa de todo. Como también pasa que hay personas que toman un nivel y le hace mucho sentido, toman el otro nivel, toman el otro, y de repente uno los ve que son colegas, así, y qué genial, así, mira, tomaste este nivel, yo me acuerdo cuando lo tomaste, pasa aquí, pasa en otros lugares, ¿cierto? Y es súper interesante eso, es súper interesante porque pasa de todo, como en todas las áreas en particular. Sí, fantástico. Sí, sí. Bueno, yo siento que Luis ha sido clarísimo para explicar este registro acáchico, que a veces yo siento que las personas al primer golpe de vista como que no lo entienden mucho. Yo siempre he tenido la sensación que es como una biblioteca, en donde es como que están todos los libros ahí y tú puedes accesar a los libros. Sí, sí, sí. Y de esa forma que también quizás decírselo un poco a los televidentes para que también lo piensen quizás, o lo puedan racionalizar de esa forma, que es un poco más concreto. Claro. Porque lo otro es un poco más abstracto y obviamente, ¿cierto? La idea es que ustedes se hagan como una idea de la situación. Sí, claro. Cuéntame, Luis, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque tú trabajas, ¿cierto?, en el Centro Médico Reconecta. Sí. Aparte de ser lector de registro acáchico, también es psicólogo clínico de adulto. Así es que, por favor, aquí a las cámaras, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? No sé, ¿manejas tu agenda? Ya, perfecto. Toda la cancha. Bueno, estoy trabajando, como bien dijiste, en Reconecta, ¿cierto? Ahí, bueno, directamente con ellos, ¿cierto? Reconecta está ubicado en Aníbal Pinto, entre San Martín y Cochrane, ¿cierto? No recuerdo al lado de la Antártica, al lado ¿cierto? De la Antártica, sí. No recuerdo exactamente la numeración, debería sabérmelo, pero ahí está, es facilito de llegar. Bueno, ahí ellos manejan la agenda, ¿cierto? El centro maneja la propia agenda y uno puede solicitar hora tanto para lecturas de registro acáchico como para consultas psicológicas a adultos, ¿cierto? Hago terapia, ¿cierto? Soy psicólogo clínico también, entonces me pueden encontrar ahí, ¿sí? En Reconecta todo, o sea, Reconecta lo pueden encontrar en Instagram, ¿cierto? Tengo mi propia también página o perfil de Instagram que es PS de psicólogo, ¿cierto? ps.luisroasenda, y ahí encuentran la información. Generalmente pongo información cuando tengo algún curso que no te respondí. No tengo un curso todavía programado, pero sí pienso que va a ser ahora antes de que termine este semestre, ¿sí? Así que, bueno, si me siguen ahí en el perfil de Instagram, de seguro lo van a ver. Me pueden encontrar también en la página web www.registroacásticos.cl, ya que es una página web de la Academia Holística, pero que en el fondo es mi página web de acá de los registros de Chile. Eso, creo que son las principales redes donde me pueden encontrar, ¿sí? Facebook, ¿no? Facebook, sí, hay un reflejo de la Instagram. No tengo Facebook personal ni nada, pero creo que la de Instagram se publica en Facebook con la misma, ps.luisroasenda, como una página, creo. Ya, ok. Una página de Facebook. Ok, porque a veces no todas las personas tienen Instagram, entonces es más conocido a veces el Facebook en algunos estándares etarios. Sí, es verdad. Sí. Bueno, vamos a pensar en abrir Facebook nuevamente. Sería bueno, yo siento que siempre Facebook es una tremenda herramienta y como siempre, ¿cierto? Estamos ya terminando, pero sin antes, ¿cierto? El mensaje de Los Ángeles. Para ti, por supuesto, Luis. Buenísimo. Y buenísimo. para todos los televidentes, vamos a ver qué nos dicen los chiquillos. ¿Qué nos dirán? Buena pregunta. El mensaje dice así: yo soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos. Anímate. Es hora de cambiar por dentro. Confía. Disfruta. Ahora tienes ayuda angélica. Sigue mi consejo. Es hora de vivir con independencia y audacia. Y este es un angelito de fuego
que nos invita a movilizar, que nos invita a atrevernos a hacer eso que sabemos que tenemos que hacer, pero que siempre estamos chuteando como para el próximo lunes. Entonces el angelito de fuego nos está diciendo, está todo listo para que nos atrevamos. Y si tomamos la independencia y la audacia, es momento de cambiar. Todo el universo está alineado para que nos atrevamos a hacer las cosas diferentes. Y así es que, nada, esta energía, ¿cierto?, la tomamos también para ti, ¿cierto? Buenísimo. Para movilizar. Y no sé cómo te quieres despedir, Luis, de todos nuestros televidentes. Bueno, primero agradeciéndote la invitación. Es muy grato estar acá. Me parece muy valioso que exista este espacio, ¿cierto? Es súper valioso poder entregar esta información, ¿cierto? Y poder que personas en el fondo puedan conocer, digamos, de primera mano, ¿cierto? Lo que son cada terapia o cada instancia en particular. Súper invitados, ¿cierto? A seguir las redes sociales que mencioné, de Reconecte, las propias, ¿cierto? Pueden consultar. Yo a veces me demoro un poquito en contestar, pero contesto, siempre contesto. Como todo. Miro el inbox de las solicitudes, todo, ¿cierto? Así que siempre contesto a todos, ¿ya? Así que igual, cualquier cosa que necesiten saber, si requieren profundizar en alguna información, lo que sea, también encantado de entregar la información, en darle enlaces, lo que necesiten también. Eso. Fantástico. Así que muchas gracias a Luis, ¿cierto?, por acompañarnos hoy día, por ser tan generoso al compartir también, ¿cierto?, su propia experiencia personal y contarle a todos ustedes de qué se tratan los registros acá, chicos, que yo siento que es una tremenda herramienta de conocimiento. Agradecerles a ustedes también por habernos acompañado esta semana e invitarlos, ¿cierto?, para que cada viernes a las 5:30 nos acompañen en un nuevo programa de Rukasana Enciende tu Luz. Y si no pudieron verlo, yo estoy subiendo los programas, chiquillos, a YouTube, a mi canal Rukasana Herrera, para que ustedes también puedan disfrutarlos. Así es que les deseo un hermoso día, que todo fluya, que el sol ilumine cada uno de sus pasos y que sea un bendecido día. Así es que, namaste, queridos amigos.